¿vale? Pues como decía, voy a compartir un mensaje del Dr. Vine y quería decir que realmente a mí me edifica muchísimo, ¿no? El hacer estas traducciones, ¿no? Porque me alimento, ¿no? Al mismo tiempo que estoy haciendo el trabajo, pues me edifican mi vida espiritualmente y me mantienen todo el tiempo pues meditando acerca de lo que de la enseñanza y esta enseñanza en particular pues me ha consolado, me ha edificado, me ha animado porque atravesar por algunas pruebas no muy grandes pero sí eran lo suficientemente para turbarme un poco, ¿no? Y entonces encuentro al hacer la traducción que trae a mi vida consolación, trae a mi vida pues edificación y es un gozo poder hacer este trabajo de traducir estos mensajes, ¿no? Y pues le quiero dar las gracias, ¿no? por su ministerio y por lo mucho que significa para mí y cómo me ha bendecido y espero que también a vosotros pues pueda ser de edificación, ¿no? En esta tarde quisiera hablar acerca de las tormentas, ¿no? Y el título sería ¿Cómo estar a salvo en la tormenta? ¿No? Porque hay en la Biblia muchos relatos acerca de tormentas donde nosotros podemos encontrar enseñanzas y aplicaciones para nuestras vidas. Y seguro que ya estaréis pensando en alguna de las tormentas que se encuentran en la Biblia, ¿no? Así que me gustaría compartir sobre este tema, porque pienso que cada uno de nosotros, más tarde o más temprano, nos encontraremos en medio de una tormenta, ¿no? Como le está ocurriendo a esta familia en estos momentos, ¿no? Y eso es algo que es inevitable. Estamos en este mundo. En el mundo Jesús dijo que tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo, ¿no? Eso, el dolor, el sufrimiento, la tribulación forma parte de la vida, ¿no? Y hay cosas que son sorprendentes, que pueden venir a nuestras vidas de una manera inesperada y quizás no estemos preparados para afrontarlas, ¿no? Estaba viendo esta tarde la televisión, ¿no? Y estaba viendo acerca de las tormentas que hay en España, ¿no? Como en Castellón, las inundaciones que hay en Zaragoza, en Huesca, que caen granizo de 3 centímetros. Y a esas personas que les pilla de esa manera inesperada, pues seguramente que les va a causar un daño, ¿no? Y yo no quiero ser un profeta de malos augurios, ¿no? Esta tarde, pero siendo realista, hay tormentas que vienen a las vidas de las personas y que incluso pueden trastornar su fe y pueden arrastrarlas, ¿no? Como el agua puede arrastrar todas las cosas y las pueden arrastrar de su posición que tienen en Dios, ¿no? He visto personas, familias que han vivido tragedias y algunos miembros de la familia no han podido resistir esa prueba. Tormentas que pueden causar una crisis de confianza. Tormentas que vienen por medio de crisis financieras, de salud. Tormentas en las relaciones matrimoniales, ¿no? Tantas cosas que podríamos mencionar que vienen como tormentas y son experimentadas por tantas personas, ¿no? Y vienen con ese temor y con esa amenaza de alguna manera de arrastrarlas y de engullirlas. Pero lo más grande de conocer a Dios es saber que podemos estar a salvo en medio de la tormenta. Aleluya. ¿Crees tú eso? Quizás esta palabra sea para unos pocos que me puedan escuchar, ¿no? Incluso por medio de la red, ¿no? Y particularmente por aquellos que estén atravesando en estos momentos en medio de una tormenta. Quizá hay personas que ni siquiera
atraviesan por esas circunstancias y no quieran decírselo a nadie, ¿no? Si es así, quiero que sepas que puedes estar a salvo, aleluya, en medio de la tormenta, a través de Jesús, aleluya. ¿Sabéis que una de las tormentas más grandes que vemos en la Biblia es aquella que le aconteció a Jonás? ¿Os acordáis de la historia de Jonás? Muy conocida. Dios le mandó ir en una dirección y él se dio la vuelta y fue en la dirección contraria, ¿no? Si miras el mapa, eso es lo que hizo exactamente el profeta. Pero no se puede huir de Dios. No se puede huir del llamado de Dios. No se puede huir de la presión que ejerce el Espíritu de Dios en nuestras vidas. David descubrió eso. Lo puedes ver cuando él habló de sus grandes experiencias y de cómo él fue formado en el vientre de su madre, de cómo él ya tenía su mano puesta sobre... El Señor tenía su mano puesta sobre él aún antes de que él naciera. Y él dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, no se puede escapar de Dios. No se puede huir de Él. Él se encuentra en todas partes. Es omnipresente. Alabado sea su nombre. Tenemos a un Dios grande, un Dios poderoso, a quien adoramos, ¿no? Que se ha manifestado también en la maravillosa persona de su Hijo Jesucristo. Y te acordarás que la tormenta de Jonás, y no la vamos a leer, pero te acordarás que comenzó cuando Dios levantó un gran viento en el mar. Y estaba pensando también, no, esto no lo ha dicho el doctor Bain, pero de las influencias que tiene el poder espiritual sobre los elementos terrenales, ¿no? Como Dios aquí levantó un gran viento y como vamos a ver más adelante también Satanás lo puede hacer. Estaba pensando en Job, por ejemplo, ¿no? De que cuando fue tentado y Dios le dio permiso a Satanás dice que hizo levantar un viento del desierto que azotó las 4 esquinas de la casa y todos sus hijos murieron. O sea que tienen la influencia y el poder de Dios y también de Satanás para causar trastornos, Señor, en la humanidad. Por eso hay que discernir las tormentas, ¿no? Y si te acuerdas, en la historia de Jonás, pues la tribulación hizo todo lo posible, ¿no? Para mantener la nave a flote. Clamaron a sus dioses, porque ellos se preguntaban que debía haber algo sobrenatural, ¿no? Que causara esa tormenta. Y resumiendo, Jonás les dijo que era por su causa, ¿no? El versículo 12 del primer capítulo les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, no todas las tormentas vienen a nuestras vidas por nuestra causa. Por ejemplo, a los tripulantes de ese barco no era por la causa de ellos, era por la causa de Jonás, pero estaban en el mismo barco. Pero en el caso específico de Jonás, sí, le vino esa tormenta, porque él desobedeció el llamado de Dios y no quiso cumplir los propósitos de Dios en su vida. Y por lo tanto, eso le trajo unas consecuencias. Pero aunque la tormenta le sobrevino, Dios ya tenía preparado de antemano la provisión, porque recordaremos que fue engullido por ese gran pez, y allí se encontró a salvo de la tormenta, ¿no? Y vaya a un lugar para encontrarse a salvo, pero estaba a salvo. Y eso es algo asombroso, ¿no? Y
fue vomitado a una orilla 3 días más tarde por el pez. Y seguro que alguien puede decir, eso son historias, ¿no? Eso no puede ser verdad. Jesús, al relatar esta historia, dijo que fue verdad. Jesús dijo que ocurrió. De hecho, dijo que fue una gran señal concerniente a su propia muerte. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Jonás fue una señal dada para el pueblo de Dios. Pero quiero repetir, insistir en esto, de que no todas las cosas que nos acontecen, que no entendemos ni queremos, es por nuestra causa. No es así en absoluto. Aunque en el caso de Jonás sí lo fue. Pero a veces las tormentas vienen a nuestras vidas para que nos demos cuenta de la realidad de quiénes somos, dónde nos encontramos y qué es lo que está ocurriendo. Porque tantas personas pueden ir por la vida sin ser conscientes de Dios, sin ser conscientes de su necesidad de Él, sin ser conscientes de sus propios pecados y de sus fracasos, sus rebeliones. Y a veces Dios tiene que llevarlos al borde del precipicio, a situaciones que no gustan, a lugares que están alejados de las comodidades, para poder hablar a sus corazones y llevarlos a la realidad. No sé si puedes ver esto en tu propia experiencia o en las vidas de aquellos que conoces o personas que ves en estas situaciones. Y a veces quieres ayudar a esas personas y te das cuenta que no puedes ayudarlas. Las personas tienen que llegar por sí mismas a un punto donde tienen que clamar a Dios desde la profundidad de sus corazones. Y eso es lo que le ocurrió a Jonás. Desde el vientre del pez dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y esta es una de las formas de estar a salvo en medio de la tormenta. Que la tormenta hace que tú puedas clamar a Dios. Mientras que de otra forma quizás estés desorientado y engañado y no clames a Él, ¿no? Y Él te va a escuchar. Puedes clamar desde la profundidad de tu ser en tu necesidad y Él te responderá. Él no dejará tu alma en ese estado y en esa condición caótica. Él te liberará. Eso es lo que Dios hace. Él libra a todos aquellos que claman a Él. Aleluya. Y eso es lo que hizo por ti y lo que hizo por mí cuando clamamos a Dios. Alguien puede decir, bueno, pues yo me las puedo arreglar solo en esta vida. Vale, está bien. El Señor te bendiga. Pero puede que alguna tormenta te coja en el camino, ¿no? Que algo que nunca te ha acontecido te sacuda. Pero siempre podrás clamar a Dios. Y en la autoridad de su palabra te digo que Él te librará. Él te salvará. Alabado sea su nombre. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y ver 2 referencias sobre este tema, ¿no? En Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día, este fue el día cuando habló sobre la parábola del sembrador, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esto es al otro lado del mar de Galilea, ¿no? También llamado mar o lago de Tiberíades. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca
de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Vaya una situación, ¿no? Qué evento más sorprendente este. Y tienes que recordar que algunos de los discípulos que iban en la barca eran pescadores profesionales. Uno puede entender que Mateo se asustara al ver las olas, ¿no? Para un recaudador de impuestos eso podría ser una experiencia muy fuerte. Pero Santiago, Juan, Pedro y Andrés vivían del mar. Debió ser una gran tormenta, ¿no? Para que ellos temieran hasta el punto de creer que podrían perder la vida. Y Jesús aquí les mostró su autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Y aquellos que han estudiado el Evangelio de Marcos sabrán que uno de los motivos principales de este Evangelio es declarar la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad de sus enseñanzas, la autoridad de su palabra, la autoridad de su poder sobre Satanás y sus demonios, su poder y autoridad sobre la muerte y la enfermedad. Y aquí vemos su autoridad sobre los elementos, el mar, la tierra, el viento. Jesús está por encima de todas estas cosas. Gloria a Dios. Y esta es una de las razones por las que estaban asombrados sus discípulos, porque por un lado pensaban que era un hombre. Conocían a su familia, conocían a sus padres, a sus hermanos, hermanas, y aquí le ven haciendo estos milagros tan extraordinarios que no podían entender cómo un ser humano, cómo un hombre podría hacer esas cosas. Pero este es Jesucristo, aleluya, Él es hombre y Dios. Es perfecto hombre y perfecto Dios. Es Dios en forma humana. Es Dios que se hizo carne, es Dios que se hizo hombre como nosotros. El Señor Jesucristo es el único tipo de hombre en la historia que es como es. No solamente que era, sino que es, porque está vivo hoy, sentado a la diestra del Padre, aleluya, en el cielo, donde se encuentra haciendo intercesión por todos aquellos que creerán en Él. Pero los discípulos están atemorizados. ¿Quién es este hombre? Pues este es Jesucristo, y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y de hecho, cuando habló al viento, le dijo literalmente: enmudece. Cállate. Y se calmó. Hizo enmudecer los poderes de las tinieblas que estaban causando esa tormenta. Él tomó autoridad sobre todo el poder del maligno que se estaba manifestando en esa tormenta. Y una de las razones de esta manifestación sobrenatural demoníaca, pienso que fue porque, como vemos en el siguiente capítulo, que no vamos a leer, Jesús se dirigía a liberar al endemoniado Gadareno. Un hombre lleno de demonios, un hombre llevado al extremo de su condición humana, aquel que vivía entre tumbas, que se cortaba a sí mismo, que era atado con cadenas y las rompía, ¿no? Que tenía una fuerza sobrenatural, era como una descripción de la humanidad en su peor estado. Y Jesús lo sanó, lo liberó por medio de su palabra. Y sorprendentemente, cuando Jesús entró en aquel lugar donde vivía este hombre vino corriendo hacia él, a su encuentro. No estaba tan ido que no pudiera hacer su elección o ejercer su voluntad, a pesar de estar en tal condición de posesión demoníaca. Podía reconocer el poder de Cristo y el amor y la gracia de Jesús que podía sanarle. Y Jesús lo hizo, instantáneamente. Y no es de extrañarse que el diablo levantara esa tormenta en el mar. Pero Jesús le dijo: enmudece, cállate.
Y en esta tarde lo que sea que te esté amenazando, que no provenga de Dios, puede ser silenciado, puede ser tratado, puede ser liberado en el nombre de Jesús. Aleluya, no importa qué poder ate a una persona que esté atado por las drogas o por el alcohol o por cualquier otro tipo de adicción que arruinan las vidas de las personas, Jesucristo puede romper esos hábitos en un momento. No son nada para Él. Aleluya, Él dijo, enmudece. Y qué trágico, ¿no? Que los discípulos le dijeran a Jesús, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? No fue tan trágico porque apenas habían caminado con Él mucho tiempo, ¿no? Estaban descubriendo su poder. Pero sabéis que una de las cosas que las tormentas y los sufrimientos pueden hacer es amargar a las personas. Depende, claro, de cómo reaccionemos nosotros a ellas, ¿no? Y a veces esto es algo común entre los nuevos creyentes, que cuando las dificultades vienen o se encuentran en circunstancias adversas, comienzan a dudar del amor de Dios. Y nosotros debemos llegar a estar, por la gracia de Dios, muy seguros en el conocimiento de que Él nos ama. Aleluya. Debemos estar enraizados, como dice el apóstol Pablo, en su amor, ¿no? Él realmente nos ama. Y no hay nada que pueda venir en nuestra contra que pueda destruir el amor que Jesús tiene por mí y que tiene por ti. Aleluya. Como dice también Pablo en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Esto lo he añadido yo, no venía en el mensaje, pero es que es algo fundamental que nosotros estemos enraizados en ese conocimiento de que a pesar de todas las cosas que puedan sobrevenir, Dios nos ama y no habrá nada que nos pueda separar de ese amor con Él. ¿No te importa, Señor, que perezcamos? Por supuesto que le importaba. Pero los discípulos interpretaron las circunstancias pensando que a Jesús no le importaba su situación, que era indiferente a lo que les pasaba. Pero qué lejos está eso de la realidad. Y qué maravilloso Salvador tenemos a Jesús. Aleluya. Podía quedarse dormido en medio de una tormenta tan extraordinaria que incluso fue influenciada por Satanás, que iba más allá de la experiencia que ellos tenían como pescadores para poder manejarla. Pero él podía dormir en medio de todo eso. Y qué manera, ¿no?, esta de estar en reposo. Y ese reposo es lo que más tarde enseñaría a sus discípulos a experimentar. Y qué bendición poder disfrutar de un reposo como ese en medio de la tormenta, que se consigue por medio de una confianza en Él, una confianza en su amor. Lo vamos a ver en otro contexto más adelante. Pero el hecho es que Él nos ama. Aleluya, Él nos ama. Y por esa razón podemos estar a salvo en la tormenta. Cualquiera que sea la tormenta por la que estés atravesando esta tarde, jamás pienses que es porque a Él no le importas. Tú le importas mucho a Dios, tanto que dio a su Hijo por ti en la cruz. Jesús murió para que te dieras cuenta cuánto te ama. Vamos ahora al Evangelio anterior a este, al de Mateo. Vamos a ver un relato diferente y este solamente viene en este Evangelio, en el capítulo 14, en el versículo 22. Y se encuentra también después del milagro de la alimentación de los 5.000. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía
a la multitud. Y me parece a mí que leyendo estos versículos, que Jesús iba muchas veces de un lado al otro del mar, ¿no? Algunas veces podríamos pensar que estaría intentando de escaparse de todo ese gentío, que todo el tiempo estaba a su alrededor y que no le dejaba quizás tiempo ni para comer, ni para descansar. Siempre los tenía a su alrededor, presionándole con sus necesidades, ¿no? Y lo más sorprendente es que acerca de Jesús es que Él nunca rechazó a nadie. Él nunca se encontraba tan cansado como para no ayudar a alguien. Él nunca dejó de preocuparse por las personas. Alabado sea. Es un Salvador tan maravilloso el que tenemos. Y en el versículo 23 podemos ver la razón. Despedía a la multitud, y aquí vemos por qué iba tan a menudo de un lado a otro del mar. Dice que subió al monte a orar aparte. Él aprovechaba esos intervalos, mandaba a sus discípulos y se iba al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y aquí vemos que Él era el Hijo de Dios, pero necesitaba orar. Era el Hijo de Dios, pero necesitaba vivir completamente en dependencia del Padre. Era el Hijo de Dios, capaz de sanar, de liberar, pero necesitaba encontrar un lugar en Dios donde pudiera serle de refrigerio, para fortalecerse y para ser renovado. Y si Él tenía que hacerlo, hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo, no? Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué piensas tú sobre esto, no? Jesús se encontraba en la montaña, en lo alto de una montaña, muy alejado del lugar donde sus discípulos estaban. Pero de alguna manera Jesús los veía. Aleluya. Ellos siempre estaban en su mirada, siempre estaban en su atención. Y esto es algo sorprendente, ¿no? Por eso podemos pensar que podemos estar a salvo en medio de la tormenta porque nunca estamos alejados de la mirada de Jesús, de la mirada de Dios en nuestras vidas. Él vino a ellos. Él no los podía dejar allí solos en esa situación. Dice que Él vino a ellos caminando sobre el mar, caminando sobre el mar. Aleluya, ¿no? Y aquí, en esta acto, ¿no? Qué porte y qué elegancia, qué dignidad y qué autoridad refleja Jesús haciendo esto. Aleluya. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y sorprendentemente Pedro salió de la barca y comenzó a andar sobre las aguas e hizo justamente lo que Jesús estaba haciendo. Sorprendente, ¿no? Lo hizo. Pero Pedro, el versículo 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces. Y a veces pensamos, no, cómo Pedro falló aquí, ¿no? Pero sin embargo, quizá muchos de nosotros ni hubiéramos salido de la barca. Pero Pedro salió y fue andando sobre el mar hacia Jesús. Quizás no anduvo solo unos pasos, quizás estuvo andando unos 30 metros, unos 50 metros, quizás anduvo todo el trecho, no lo sabemos. No sabemos si dio unos pasos o anduvo 100 metros. Pero sí vemos que él tenía el poder para hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. Que esto es lo más importante, ¿no? Y esto es algo consistente también a través de todos los evangelios. Que Jesús, casi siempre que sanaba a alguien, le pedía que hiciera algo. Le dijo al hombre que tenía una mano seca, extiende tu mano.
Un hombre que tiene una mano paralizada no puede extenderla. Pero lo hizo. También a un paralítico le dijo, toma tu lecho y anda. Anda, si está postrado y no puede. Anda, anda. Y anduvo. Cada vez que Jesús hacía un milagro pedía que hicieran algo. Le dijo al ciego que le untó los ojos con lodo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y lo hizo y fue sanado. Y eso es porque Jesús quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe y nuestra voluntad. Tenemos que aprender a confiar en Él. Estamos en un nuevo caminar cuando hemos recibido a Jesús en nuestros corazones y ya no andamos más por vista. Andamos por fe en nuestra relación con Él. Aleluya. Así que si Jesús te pide en este día, venga a caminar sobre las aguas, sea la experiencia que sea, ya no se trata más de vista, sino de fe. Venga a vivir dependientemente sobre mí. Y pensando en estas cosas, qué grande es ser un cristiano, ¿no? Es la mayor aventura que hay en la vida, conocer a Jesús, tener las Escrituras, ser capaz de orar, ser capaz de tener comunión los unos con los otros, tener una misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tener un propósito en la vida. Qué maravilloso que es poder conocerle. Pero es cierto que Pedro comenzó a hundirse después. Y eso es porque, como nos viene dicho, su mirada la puso sobre el viento y sobre las olas, ¿no? Y ese siempre es el problema, ¿no? Cuando algo nos distrae, cuando ponemos la mirada sobre el problema, cuando la ponemos sobre la dificultad, sobre la imposibilidad, entonces hacemos que sea imposible. Todos se desmoronaron, pero nuestra mirada tiene que estar puesta sobre Él. Como dice Hebreos, ¿no? Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y eso significa tener una relación por la fe en Él, ¿no? Vivir en la realidad de sus palabras. Aleluya. Cuando entró en la barca, el viento, dice las Escrituras, que cesó. Así de rápido fue. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a otra referencia, a otra historia, a otra tormenta. ¿Estás a salvo en la tormenta en esta tarde? Aleluya. ¿Sabías que en el ojo de la tormenta hay una calma total? ¿No sabías eso? Justamente en el centro, en el ojo de un tornado, ahí hay una calma absoluta. Todo lo que pasa está en el exterior. Y puedes estar a salvo en la tormenta, sea lo que sea que te pueda envolver. Aleluya. Ahora vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Yo creo que tienes que estar familiarizado, ¿no?, con todas estas historias, ¿no? Se han predicado también algunas veces sobre este tema. Incluso yo lo he hecho. Aquí Pablo está siendo llevado a Roma, ¿no? Preso. Habían hecho escala y cuando decidieron continuar, Pablo les dijo que no deberían hacerlo. Les advirtió de que no iba a salir bien lo que habían decidido, esa decisión que habían tomado. Pero, claro, era el único mono en la nave y no le hicieron caso y continuaron la travesía. Y como Pablo les había advertido, se encontraron con una gran tempestad. Y era tal que tuvieron que alisar la nave y todo se hizo tan negro y tan oscuro durante días y noches interminables. Habían comenzado bien, ¿no?, con una brisa tranquila y agradable, pero terminaron así en medio del océano. Y este es un breve resumen, ¿no?, de esta gran historia. Y una de las declaraciones más importantes que se pueden ver es en el versículo 20.
donde dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Para ellos este era el final, ¿no? Todas sus expectativas se perdieron. Y voy a hacer un comentario que no lo había visto antes, y era que Pablo no se encontraba solo en esa nave, tenía dos compañeros. Uno era Aristarco y el otro Lucas, ¿no? Este último era el que escribió la carta, este libro de los Hechos, ¿no? Y muchas veces en el relato, como el que hemos leído ahora, el pronombre cambia de ellos a nosotros. Como aquí dice el versículo 20, ya habíamos perdido, no que perdieron, sino habíamos perdido toda esperanza de salvación. Así que él no se encontraba solo, sino tenía también a Aristarco y a Lucas con él, ¿no? Aristarco fue aquel que ayudó a Pablo en Éfeso cuando se armó aquel alboroto en la ciudad. También se le menciona en la epístola a los Colosenses y en la de Filemón. Así que era un hombre de buena reputación y formaba parte del grupo apostólico. Y esto es algo que también quiero comentar acerca de las tormentas, que muchas veces podemos estar a salvo en la tormenta porque Dios nos da compañeros para que estén con nosotros cuando nos encontramos en medio de ellas. Y esto es algo maravilloso. Que no somos tan espirituales que alguna persona dice, bueno, yo tengo a Jesús y me es suficiente y no necesito a nadie más. De hecho, nos necesitamos los unos a los otros. Así que en los días de dificultad, Dios nos dará compañeros. Y estos tres hombres debieron tener tiempo para estar juntos, quizás para orar juntos, para tener comunión entre ellos. Pablo no se encontraba solo. Pablo les había dicho a los que estaban al mando que no deberían haber tomado aquella decisión de zarpar, que no fue lo correcto, pero no le dieron caso. Y en el versículo 21, Pablo entonces dice, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Este era el hecho, ¿no? No le estaba regañando, sino que estaba recordándole lo que había ocurrido. Y ahora viene a animarles, ¿no? El versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Veis? No fue que él le echara en cara lo que habían hecho y les regañara, sino que les hizo ver su error y entonces les dijo, escuchad, Dios me ha hablado. Y ahora, por esa razón os exhorto a que os animéis, porque no va a haber ninguna pérdida. Y qué sorprendente, ¿no? Que hiciera esa declaración de seguridad. Pero aquí lo vemos en el versículo 23. ¿Por qué la hizo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Si puedes poner un dedo en ese capítulo y ir al capítulo 23 de este libro, 4 capítulos anteriores, al versículo 11, y también vamos a ver algo que seguramente tendría Pablo en su corazón, ¿no? En medio de esa situación adversa. Dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El ángel se le apareció y le dio la confirmación de que no iba a haber pérdida de las personas que estaban a su alrededor. Pero él tenía esa convicción, ¿no? Sabía que él no iba a morir en ese océano porque Dios le había hablado. Dios le había llamado y le había dicho que iba a cumplir todos sus propósitos que tenía para él en Roma.
Había un imperativo divino en su corazón. Yo tengo que llegar a Roma. Desde aquel tiempo que Dios le había hablado, como hemos visto en Hechos 23, y le había comisionado, le había autorizado para dar testimonio de él en Roma, desde ese tiempo en adelante todo lo que Pablo quería hacer era ir a Roma. Podría haber desistido, ¿no? Por los muchos peligros, las muchas adversidades y todas las dificultades que tuvo, incluso de salvar su vida, ¿no? Podría haber desistido ante Agripa, ante Festo, ante Félix, ¿no? Sin embargo, él no paraba de decir, yo tengo que ir a Roma, debo ir a Roma. Dios me ha dicho que vaya a Roma. Dios me ha dicho que tiene propósitos para mí en Roma. Que si tú haces un contraste de este capítulo con el de Jonás, que Jonás que tuvo que ir a la fuerza obligado, pero sin embargo cómo Dios obró en Pablo, pero a través de todas las circunstancias, yo tengo que llegar a Roma, porque Dios me lo ha dicho. Qué diferencia, ¿no? Dios me ha dicho que vaya a Roma, y fue a Roma y llegó. Y se puede ver eso en este libro mismo, ¿no? de los Hechos. Y eso es algo sorprendente porque podemos estar a salvo en la tormenta, no solamente porque Dios es soberano sobre los elementos de la naturaleza, sino porque sabemos que Él tiene propósitos también para nuestras vidas, que Él ha prometido que los cumplirá. Por eso tenemos que saber qué propósitos son esos, ¿no? Tenemos que tener un imperativo divino como ese, ¿no? Que tuvo Pablo. Jesús lo tuvo. Él dijo, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Tengo que predicar en las ciudades, en las demás ciudades, ¿no? Tengo que ser crucificado. Una vez y otra decía, yo debo hacer esto, yo tengo que hacerlo, ¿no? Y eso es parte del plan de Dios, ¿eh? Determina toda nuestra vida, todas nuestras elecciones. Y Pablo era igual que Jesús, ¿no? Se le había dicho que debía testificar en Roma, por lo tanto, a Roma iba, incluso apeló a César para ir a Roma. Aleluya. Y en medio de esa gran oposición de la tormenta, que quizás también tuviera una influencia demoníaca para causar su muerte y para frenarle y para pararle, sin embargo, él llegó a Roma. Gloria a Dios. Tenemos nosotros un imperativo divino como ese que llegaremos a nuestro destino. Y no me estoy refiriendo de llegar al cielo, sino al cumplimiento del llamado de Dios en nuestras vidas, el propósito por el cual hemos nacido, de ser testigos de Cristo. Aleluya, del Cristo vivo. Y ya voy a terminar leyendo una porción del Salmo 107. Si queréis leerlo conmigo, son los versículos del 23 al 30. Ya acabamos. Salmo 107, del 23 al 30. Dicen, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Su alma se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambian la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Aleluya. Y esto es algo que, como he dicho al principio, es inevitable que puedan surgir situaciones como esta, pero vemos que realmente Dios cambia la tempestad en sosiego, aleluya, en calma, que realmente
ponemos nuestra atención, nuestra confianza y nuestro amor, no deja de ser en nosotros hacia Él. Aleluya. Así que vamos a terminar con una oración. Me gustaría orar sobre esta palabra. Y Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias que verdaderamente, Señor, tú estás en medio de la tormenta con nosotros cuando ésta viene a nuestras vidas. Y queremos, Señor, oh Dios Padre, que nada nos pueda separar de ese conocimiento que tenemos en ti, de tu gran amor y de tu gran obra en nuestras vidas. Queremos, Señor, oh Dios Padre, andar con temor y temblor, Señor, porque verdaderamente, Señor, oh Dios de la gloria, no podemos, Señor, predecir nuestro futuro. Nuestro futuro está en tus manos, Señor, tú sabes, Señor, todo lo que ocurrirá, pero sí queremos, Señor, acercarnos a ti, vivir cerca de ti, en íntima comunión y relación, Señor, para que tú puedas hacer y cumplir tus propósitos en nuestras vidas, sean cuales sean, Señor, y poder salir en victoria y en triunfo a través, Señor, de las tormentas, de las dificultades y de las adversidades. Señor, muchas gracias por ti, Señor, y por tu palabra, Señor, por este conocimiento que tenemos de cómo tú obras en medio de la adversidad, en medio de la tormenta. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.